Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy abordamos un concepto que está en el corazón mismo del coaching ejecutivo, la gestión de la realidad. ¿Qué significa eso de realidad? Y más importante aún, ¿cómo navegamos ese concepto que a veces es tan esquivo en nuestras conversaciones de coaching? Para guiarnos tenemos extractos buenísimos del libro Gestión Ontológica de Ivonne Hidalgo, una fuente que, se adentra precisamente en estas cuestiones desde la ontología del lenguaje. Nuestra misión hoy es destilar las ideas clave de Hidalgo sobre cómo percibimos el mundo y qué implicaciones tiene esto para potenciar nuestro trabajo como coaches ejecutivos. Queremos ir más allá de la teoría, ¿no? Encontrar el valor práctico. Sí, es un tema fascinante, la verdad, porque nos obliga a mirar debajo de la superficie de lo que damos por sentado, ¿viste? La propuesta ontológica no es quedarse en la filosofía abstracta, para nada, sino ofrecernos herramientas muy concretas para entender cómo funciona el observador. Ese observador que cada cliente y, por supuesto, cada coach es. Se trata de comprender los mecanismos detrás de cómo construimos nuestra experiencia, básicamente. ¿Cómo pueden afinar nuestra escucha, nuestras intervenciones en ese mundo tan complejo que es el organizacional? ¿Listos para desentrañar cómo gestionamos la realidad? Empecemos por la base. El punto de partida que propone Hidalgo es una distinción. Puede parecer sutil, pero es tremendamente poderosa. Diferenciar entre realidad con mayúscula y realidad con minúscula. ¿Podrías explicarnos un poco qué implica esta diferenciación? Claro. La idea central es que tendemos a confundir lo que percibimos con lo que es objetivamente. Hidalgo llama realidad, así con mayúscula, a ese vasto universo de cosas que existen independientemente de nosotros. Aquello que está allá afuera, por decirlo así. Pero a lo cual, según esta perspectiva, no tenemos acceso directo, tal cual es, digamos, incognoscible en su totalidad para nosotros. Ya veo. ¿Y la realidad con minúscula, entonces? Esa es nuestra experiencia, es el mundo tal como se nos aparece, filtrado por nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso, nuestra biología. Es el fenómeno que experimentamos. El texto lo dice muy claramente, y es una frase para enmarcar, creo yo. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Operamos siempre dentro de nuestra percepción, de nuestra realidad particular. Entiendo. Es como si cada uno de nosotros llevara unas gafas únicas, ¿no? La realidad es el paisaje que está ahí, pero lo que vemos, nuestra realidad, depende del color, la graduación, incluso, las manchas de nuestras propias gafas. Y esas gafas están hechas de nuestra biología, pero también de nuestra historia, cultura, lenguaje. Exactamente. Esa metáfora de las gafas es muy útil, sí. Y añade capas. No solo son las gafas biológicas, porque nuestros sentidos tienen límites obvios, sino también las culturales, las lingüísticas, las personales. Todo eso conforma la manera en que el mundo se nos presenta. Por eso el texto habla de fenomenología. Estudiamos los fenómenos, las apariciones, porque es lo único a lo que tenemos acceso realmente. Esto me parece fundamental para un coach ejecutivo, porque a menudo los clientes llegan describiendo su situación, un conflicto, un desafío estratégico, un problema de equipo, como si fuera la verdad objetiva. No, la única forma de ver las cosas. Precisamente. Y el primer paso transformador muchas veces es ayudar al cliente a reconocer que esa descripción es su construcción de la realidad, su interpretación, basada en su manera particular de observar. No se trata de decirle estás equivocado o no es así, para nada, sino de invitarlo a explorar cómo llegó a ver las cosas de esa manera. ¿Qué filtros, qué supuestos están operando ahí? Entonces, el gran takeaway, la clave de esta primera distinción para un coach sería: mi labor no es debatir los hechos, tal como los presenta el cliente, sino comprender la estructura de su percepción. Entender sus gafas, por seguir con la metáfora. Correcto. Y al hacer eso, abrimos la puerta a que el cliente pueda quizá probarse otras gafas, o limpiar las que ya tiene. Cambiar la percepción es el primer paso para cambiar la acción. Eso es clave. Esos ejemplos ilustran que nuestra percepción es inherentemente selectiva. No captamos todo lo que hay en la realidad, para nada. Captamos aquello que es relevante para nosotros, según el tipo de observador que estamos siendo en un momento dado. Y ese ser observador no es algo fijo, Cambiamos de modo de observar según el contexto o el dominio de acción. ¿Puedes darnos un ejemplo más cercano al mundo ejecutivo? Para que se entienda bien. Claro.
Pensemos en una reunión de directorio donde se discuten los resultados trimestrales. El CFO, el director financiero, observará los números desde la perspectiva de la rentabilidad, el flujo de caja, el cumplimiento de presupuestos, su mundo. El CMO, el director de marketing, observará los mismos números buscando tendencias de mercado, retorno de inversión publicitaria, cuota de mercado. ¿Se entiende? Y el CHRO, el de recursos humanos, quizás observe el impacto en la moral del equipo o la necesidad de capacitación. Todos miran los mismos datos, la misma situación aparente, pero como son observadores diferentes con intereses y focos distintos, su realidad sobre lo que esos números significan y sobre qué hacer al respecto será distinta, muy distinta a veces. O sea, no es que una visión sea más verdadera que la otra. Es que cada observador destaca aspectos diferentes de la situación, basado en su rol, su experiencia, sus preocupaciones. Exacto. Y lo que permite a cada uno de estos directivos ver lo que ve, lo que estructura su percepción, son las distinciones que posee. Una distinción es básicamente la capacidad de diferenciar algo del resto. Es un concepto, una categoría que nos permite nombrar y, por lo tanto, percibir algo específico. Y estas distinciones las adquirimos fundamentalmente a través del lenguaje y la experiencia compartida en una comunidad de práctica, una cultura. Ahí está la conexión con el lenguaje. O sea, si no tengo la palabra, el concepto, la distinción, flujo de caja descontado, por poner un ejemplo técnico, ese aspecto de la realidad financiera simplemente no existe para mí. No lo puedo ver en los números. Es como si el lenguaje tallara el mundo para nosotros, ¿no? Le diera forma. Efectivamente. Tal cual. El texto lo dice de forma muy concisa. Lo que hacemos es compartir distinciones. Aprender una nueva disciplina, un nuevo rol, incluso una nueva afición, implica aprender un nuevo conjunto de distinciones. ¿Y cuál la nueva distinción abre una porción del mundo que antes era invisible o indiferenciada? Un médico ve síntomas donde nosotros vemos un simple malestar. Un ingeniero ve estructuras y tensiones donde nosotros vemos, no sé, un puente. Para el coaching ejecutivo esto es dinamita pura, como decís. Si la realidad de un cliente, sus problemas, sus limitaciones percibidas, está construida sobre un set limitado de distinciones, entonces una de las intervenciones más poderosas como coaches es ayudarle a generar nuevas distinciones. Totalmente. Imagina un líder que solo tiene la distinción dar órdenes, versus uno que adquiere distinciones como feedback apreciativo, delegación estratégica, mentoría. Bueno, cambia todo. Su capacidad de observar a su equipo y, por lo tanto, de actuar con él, se transforma radicalmente. No se trata de cambiar a las personas del equipo, sino de cambiar cómo el líder las observa. Ese es el punto. Entonces, el segundo gran takeaway sería, el coaching efectivo a menudo implica trabajar a nivel de las distinciones del cliente. Ayudarle a ampliar su repertorio de distinciones es ampliar su mundo observable y, por ende, su rango de acciones posibles. No es solo cambiar lo que piensa, sino cómo puede pensar. Exacto. Al cambiar el observador, y las distinciones son clave en eso, cambian las acciones que se le ocurren como posibles o relevantes. Se abre el juego. Ahora, el material de Hidalgo también introduce un tipo específico de acto de habla, las afirmaciones. ¿Cómo se integra este concepto en la conversación sobre realidad y observador? Las afirmaciones son cruciales porque representan nuestro intento de describir esa realidad que compartimos, o al menos esa sobre la que hemos llegado a un consenso social. Según el texto y el diagrama que lo acompaña, una afirmación es una proposición sobre el estado del mundo hecha dentro del contexto de una comunidad que comparte ciertas distinciones básicas. Ajá. Y la característica clave es que pretenden ser descriptivas de algo que existe allá afuera, digamos, independientemente de quién habla. Por eso pueden ser verdaderas o falsas, ¿cierto? Correcto. Una afirmación pertenece al espacio del consenso social. Si yo digo, la reunión es mañana a las 9 a.m., estoy haciendo una afirmación. Su veracidad se puede comprobar. ¿Cómo? Mirando la agenda compartida, el calendario aceptado por la comunidad, la empresa, el equipo. La persona que hace la afirmación, como indica el diagrama, adquiere un compromiso social. Si se le pide, debe ser capaz de proporcionar evidencia aceptable para esa comunidad. Tiene que poder respaldarla. El texto usa una frase que me gustó mucho. El mundo dirige la palabra para las afirmaciones.
Sugiere que la descripción se ajusta como son las cosas, dentro de ese consenso claro. Exacto. Se supone que es el estado del mundo compartido el que guía lo que decimos al afirmar. Ahora, esto contrasta fuertemente con otros actos lingüísticos como, los juicios u opiniones. Son cosas distintas. ¿Podrías darnos un ejemplo claro de esa diferencia en un contexto de coaching ejecutivo? Creo que es vital poder distinguirlos bien. Fundamental. Imagina un cliente que dice, mi jefe nunca reconoce mi trabajo. ¿Es una afirmación o un juicio? Suena a juicio. Exacto. Tal como está formulado, con ese nunca, suena más a juicio, a una interpretación generalizadora, ¿verdad? Una afirmación sería algo como, en las últimas 3 evaluaciones de desempeño, mi jefe no mencionó explícitamente mis logros en el proyecto X. Esto es potencialmente verificable. Podemos revisar las evaluaciones. Podríamos preguntarle al jefe si la cultura de la empresa lo permite. Hay evidencia posible. Vale, veo la diferencia claramente. La afirmación se centra en eventos observables y específicos, mientras que el juicio nunca reconoce, es una conclusión, una etiqueta que el observador pone sobre una serie de eventos o la ausencia de ellos, basada en sus estándares y expectativas. Precisamente. Otro ejemplo rápido. Afirmación. El proyecto se retrasó 2 semanas respecto al plan original. Eso es verificable contra el cronograma, ¿sí? ¿Sí? Juicio. Este proyecto es un desastre porque se retrasó 2 semanas. Eso ya es una interpretación que califica el retraso como desastre, lo cual depende de estándares, del impacto real, de muchas cosas. Es subjetivo. Entendido. Y como coaches, poder ayudar al cliente a distinguir entre sus afirmaciones, el qué pasó observable y compartido, y sus juicios, el qué significa eso para mí, la historia que me cuento sobre ello. Bueno, eso es clave para desarmar narrativas limitantes. Absolutamente. Si el cliente trata sus juicios como si fueran afirmaciones irrefutables, mi jefe es injusto, este proyecto es un fracaso, se cierra. Se cierra a otras interpretaciones y, por lo tanto, a otras posibilidades de acción. Al separar afirmaciones de juicios, podemos empezar a explorar. Ok, estas son las afirmaciones. Los datos observables. ¿Qué juicios estás haciendo a partir de ellos? ¿Son fundados? ¿Qué otros juicios podrías hacer? ¿Qué juicios te abren posibilidades y cuáles te las cierran? Ahí se abre la conversación. Entonces, el tercer takeaway práctico es entrenar nuestra escucha para diferenciar afirmaciones y juicios en el discurso del cliente y ayudarle a hacer esa misma distinción. Es una herramienta poderosa para desmantelar certezas limitantes y explorar nuevas interpretaciones. Permite pasar de la queja, digamos, a la acción fundada. Exacto. Permite investigar el fundamento de los juicios, que siempre hablan más del observador, de sus estándares, sus preocupaciones, su historia, que del hecho en sí mismo. Llegamos entonces a la aplicación directa de todo esto en el coaching ejecutivo. Hidalgo insiste en que estas distinciones no son teoría por teoría, sino herramientas pragmáticas, muy útiles en organizaciones para, como dice ella, separar el heno de la paja. ¿Cómo se materializa esto en una sesión con un líder o un equipo? ¿Cómo lo aterrizamos? Se materializa de muchas formas. Primero, y quizá lo más fundamental, es usar este marco para ayudar al cliente a verse a sí mismo como un observador particular. Que tome conciencia, que caiga en la cuenta de cómo su forma única de interpretar, su realidad, está directamente conectada con sus acciones, sus decisiones, la calidad de sus relaciones, y en última instancia con sus resultados profesionales. Hay una conexión directa. Es como invitarlo a subir al balcón, ¿no? Y mirar no solo la pista de baile, la situación, sino también cómo está bailando él mismo, su forma de observar y actuar. Por ejemplo, ante un conflicto interdepartamental, lo observa como una lucha de poder y actúa defensivamente, o lo ve como un problema de procesos y actúa buscando soluciones sistémicas. La acción cambia totalmente. Exacto. Ese cambio de perspectiva es crucial. Y el coach, usando estas distinciones, puede hacer preguntas que iluminen esos patrones de observación. Preguntas como, ¿desde qué lugar estás mirando esta situación? ¿Qué supuestos estás dando por sentado aquí? O si fueras otro tipo de observador, quizás un cliente tuyo o un miembro de tu equipo, ¿qué más podrías notar? ¿Qué distinciones te están faltando para ver esto de otra manera? Preguntas que abren.
Y el texto también enfatiza que el coach necesita entender qué tipo de observador es el cliente en ese contexto específico. No es lo mismo coachar a alguien que observa predominantemente desde lo técnico que a alguien que lo hace desde lo relacional o lo estratégico, ¿verdad? Correcto. Y no es para encasillarlo, sino para entender desde dónde parte, cuál es su mundo relevante en ese momento. Si un cliente está muy metido en la eficiencia operativa, es un observador técnico, de procesos. Hablarle solo de visión estratégica a largo plazo puede no conectar al principio. Necesitamos sintonizar con su dominio de observación actual para luego, quizás, invitarlo a ampliarlo. Y esto implica entender lo que el texto llama su estructura de coherencia. Ah, estructura de coherencia. ¿Podrías definir eso de forma sencilla? Suena importante, pero quizás un poco abstracto para algunos. Sí, puede sonar abstracto, pero es bastante concreto. Es básicamente la lógica interna del cliente. Es cómo conecta sus percepciones, lo que observa, sus pensamientos, los juicios, las interpretaciones, sus emociones y sus acciones. Todos tenemos una estructura de coherencia, una forma particular en que estas cosas encajan y se refuerzan mutuamente para nosotros. Por ejemplo, un líder que observa el error como fracaso, esa es su distinción, su juicio, probablemente sentirá temor o frustración, emoción, y tenderá a evitar riesgos o a castigar los errores, acción, lo cual, a su vez, refuerza su creencia de que el error es peligroso. ¿Ves? Es un círculo. Eso es parte de su estructura de coherencia. Entendido, clarísimo. Entonces, el trabajo del coach no es imponer una nueva lógica desde afuera, sino comprender la lógica existente del cliente, ver cómo sus observaciones, juicios, emociones y acciones se entrelazan coherentemente para él. Y desde ahí, desde esa comprensión, quizás introducir una nueva distinción o cuestionar un juicio o explorar una emoción, para que esa estructura pueda empezar a flexibilizarse o a reconfigurarse. Exactamente. No se trata de que el coach sepa más del negocio, el cliente es el experto en su contenido, siempre, sino de que el coach sea hábil en observar y acompañar al cliente a observar su propia estructura de coherencia. Es ayudarle a ver los hilos invisibles que conectan su forma de ver con su forma de actuar. Y ahí es donde separar el heno de la paja, distinguir afirmaciones de juicios, identificar las distinciones clave que usa o le faltan, se vuelve una práctica constante y muy poderosa. Me queda mucho más claro ahora cómo estas ideas, que podrían parecer filosóficas al principio, aterrizan en herramientas muy concretas para la práctica del coaching ejecutivo. El cuarto takeaway sería entonces: la aplicación práctica central es ayudar al cliente a verse como observador, explorar su estructura de coherencia y usar las distinciones, realidad-realidad, afirmaciones, juicios, etc., como herramientas de indagación para abrir nuevas perspectivas y acciones en su contexto organizacional. Has captado la esencia perfectamente. Es un trabajo a nivel del ser del cliente, de su forma de habitar el mundo, que tiene consecuencias directas en su hacer y, claro, en sus resultados. Bien. Hemos hecho un recorrido bastante denso, pero creo que muy clarificador por estas ideas de Ivonne Hidalgo sobre la gestión de la realidad. Si tuviéramos que resumir la idea central más potente que nos llevamos hoy, ¿cuál dirías que es? Yo diría que la idea más potente es que no reaccionamos al mundo tal cual es, sino a la interpretación que hacemos de él, a nuestra realidad construida. Y esa construcción depende críticamente del tipo de observador que somos, lo cual está íntimamente ligado al lenguaje y a las distinciones que manejamos. Somos, en cierto modo, arquitectos de nuestra propia experiencia, aunque a menudo no seamos conscientes de ello. Y para el coaching ejecutivo, la implicación directa es que el cambio sostenible y profundo no viene tanto de intentar modificar las circunstancias externas, esa realidad con mayúscula, inacible, sino de acompañar al cliente a transformar su forma de observar, al refinar sus distinciones, al cuestionar sus juicios automáticos, al comprender su propia estructura de coherencia. Ahí es donde se abren avenidas de acción que antes eran simplemente impensables, invisibles para esa persona. Totalmente de acuerdo. La gestión de la realidad en coaching es, en esencia, una gestión de la percepción y la interpretación. Es ayudar al cliente a ser un observador más consciente, más flexible y, en definitiva, más poderoso de su propio mundo, para que pueda actuar en él de manera más efectiva y, ¿por qué no?, más satisfactoria también.
La distinción entre afirmaciones y juicios, por ejemplo, es crucial para mejorar la comunicación y la toma de decisiones en cualquier equipo u organización. Menos ruido, más claridad. Mucho más efectivo. Entonces, el significado último de todo esto para nuestra audiencia de coaches es que tenemos un modelo potente para ir más allá de la resolución de problemas superficiales. Nos permite trabajar en la raíz de cómo los líderes construyen sus desafíos y sus oportunidades, empoderándolos para rediseñar su forma de observar y, consecuentemente, de liderar. Exacto. Es un enfoque profundamente respetuoso y generativo. Y quizás, como una reflexión final para quienes nos escuchan, podríamos plantear una pregunta que nos incluye a nosotros mismos como coaches. Si la realidad del cliente está tan moldeada por sus distinciones y su forma de observar, ¿hasta qué punto nuestras propias realidades como coaches, nuestros propios filtros, juicios y distinciones no examinadas, podrían estar influyendo, quizás limitando, el espacio de posibilidades que co-creamos en nuestras conversaciones de coaching? Esta es una pregunta poderosa y muy necesaria para nuestra propia práctica reflexiva, ¿no? ¿Qué observadores estamos siendo nosotros al escuchar a nuestros clientes? ¿Qué realidades estamos quizás sin querer reforzando o pasando por alto? Definitivamente algo en lo que seguir profundizando. Con esa inquietud nos despedimos por hoy.